Muy bien, estamos ya en la recta final del primer parcial. Y USB, USB. Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es razón de cambio, ¿sí? Esperaría que alguien se conecte, pero bueno, sí, razón de cambio. Muy bien. Hola Melissa, buenos días, ¿me escuchas? Hola, sí. Muy bien, entonces como comentaba, el día de hoy vamos a ver razón de cambio, entonces para que vayas anotando, porque la razón de cambio no es una metodología general, como hemos visto en los demás ejercicios, sino que aquí ya es más o menos de razonar el ejercicio, ¿sí? Entonces, hay distintos modelos y vamos a ir viendo desde lo más básico hasta ya lo un poco que es más complejo, ¿no? Muy bien, entonces dice, por ejemplo, la primera, si la arista de un cubo, ¿sí? Si la arista de un cubo, para que vayas anotando, igual queda en el video, ¿no? Si la arista de un cubo crece a razón, si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros entre segundos, ¿sí? Entonces me dice, si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros entre segundos. Ahí viene la pregunta. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cubo? Entonces, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo? Aquí podemos decir que es el de la arista, ¿no? Ok. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? En el instante en que la arista mide 5 centímetros. ¿Sí? Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros de exceso. Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros entre segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? ¿Sí? Entonces aquí normalmente o nos dan dos variables o nos dan tres variables y esa tercera variable debemos tenerla en términos de la segunda, ¿no? Porque siempre nos pueden dar ya sean las tres razones de cambio o solo dos. Entonces si nos dan dos tenemos que buscar alguna forma de poner una variable en términos de la otra. Entonces la razón de cambio no es nada más que la derivada, ¿verdad? Pero con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces en este caso nos dicen de un cubo, ¿no? Eh, ya saben que yo no soy ingeniero por si acaso, entonces no me jugué en mi cubito, soy economista. Ok, ahí estaba un cubito. Entonces ya sabemos que las aristas son esto, esto y esto, ¿verdad? Y que como es un cubo, todas tienen A. Entonces el volumen no es nada más que A al cubo. ¿Sí? Y por la medida del cubo, entonces en este caso sería centímetros cúbicos, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo único que debemos hacer es derivar. Para los que recién llegaron rápidamente, estamos en razón de cambio y vamos a ir viendo desde lo básico hasta lo más complejo que normalmente toma la universidad. El ejercicio dice, si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, la arista de un cubo. ¿A qué velocidad cambia el volumen? El volumen, como me dice a qué velocidad cambia el volumen, pues eso pongo de V a dt, ¿sí? Del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Por eso puse A igual a 5. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que debemos hacer es siempre graficar cuál es la figura, ¿no? Si debemos graficar la figura, ponemos en este caso, el volumen, por lo que está diciendo, y de ahí simplemente derivamos con respecto al tiempo. Entonces, derivar el volumen con respecto al tiempo de V de T, ¿sí? La derivada de A al cubo, eso va a ser 3 a cuadrado por la derivada de la arista con respecto al tiempo, ¿sí? Es como que la derivada, como que si fuera derivada implícita, ¿verdad? Porque aquí tenemos volumen, aquí tenemos arista, entonces decimos que si la derivada del volumen sería 1, pero no voy a poner B', sino que en lugar de B' pongo de B a dt, ¿sí? Eso va a ser igual a la derivada de A al cubo, 3 a cuadrado, por la derivada de A, eso sabemos que es 1, y por lo tanto en lugar de 1
ponemos el A', que sería prima la derivada de A con respecto a T, que es la derivada de la arista. Muy bien, entonces la del volumen, que es la que nos están preguntando cuando A tiene 5 centímetros, ¿no? Entonces, aquí va a ser 3, aquí es 5 al cuadrado, por ¿cuál es la razón de cambio de A a dt? La razón de cambio es de 2 centímetros entre segundos. Y bueno, aquí ya sabemos que son centímetros, entonces aquí va a estar centímetros al cuadrado, y con esos centímetros hace centímetros al cubo. Ustedes lo pueden poner, yo ya puse ahí. Entonces aquí es 5 al cuadrado sería 25, 25 por 2 es 50, y 50 por 3 sería 150 centímetros cúbicos entre segundos. Y debe cuadrar las medidas, ¿no? Porque si aquí es volumen, entonces lógicamente debe ser cubos, ¿no? Si fuera un área, debe ser cuadrado. Y si fuera simplemente una línea, bueno, sería solo la lineal, ¿no? Ok, ¿alguna duda? Sencillo, ¿no? Sí, entonces lo que les vayan a poner de texto lo deben ir traduciendo. Muy bien, vamos con el ejercicio 2. Este fue el ejercicio 1. Todo el día de hoy solo vamos a hacer razón de cambio y ya el viernes vamos a tratar de llegar a gráficas sofisticadas. Creo que hasta ahí es. Y de verdad me sorprende porque este siempre ha sido el último tema. Incluso ha habido semestres que el primer parcial no han podido llegar a razón de cambio. Ok, ejercicio 2. Ya saben, anoten. El agua que se está filtrando, crea un charco. El agua que se está filtrando crea un charco. Y este fue de un examen. El agua que se está filtrando crea un charco circular con un área que aumenta a razón. Entonces me están diciendo en cambio área que aumenta a razón. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando van diferenciando, ¿no? El agua que se está filtrando crea un charco circular con un área que aumenta a razón. Un área que aumenta a razón. Entonces decimos de área a de t, ¿no? Que aumenta a razón de 3 pulgadas. De 3 pulgadas cuadradas entre minutos. ¿Sí? Por eso que decimos hasta de t, porque es con respecto al tiempo. ¿Qué está pasando con respecto al tiempo? ¿Sí? Muy bien. Dice, realizando un análisis de cálculo diferencial, ya saben, el agua que se está filtrando crea un charco circular con un área que aumenta a razón de 3 pulgadas cuadradas entre minutos. Ojo, esto no le van a poner así, yo se lo estoy traduciendo ahorita que voy escribiendo, ¿no? Dice solamente, como yo les digo, con un área que aumenta a razón de 3 pulgadas cuadradas entre minutos, así les dice. Pero no como está aquí que dice de A entre T, no, eso no les pone, solo en texto se lo escribe. Realizando un análisis de cálculo diferencial, calcule cuán rápido está aumentando la longitud del radio, entonces eso es lo que me están preguntando. Entonces la razón de cambio del radio con respecto al tiempo, ¿no? La longitud del radio, el radio. Del charco, calcule cuán rápido está aumentando la longitud del radio del charco cuando este mide 10 pulgadas, ¿no? Cuando el radio mide 10 pulgadas, ¿sí? De acceso. Muy bien, entonces vamos, ya saben, debemos dibujar la figurita, poner cuál sería su fórmula, si es que está hablando de una fórmula geométrica, poner sería su fórmula y dice ya proceder, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay unos que son sencillos, como estos que nos dan simplemente dos variables, nos dan la razón de cambio de uno y debemos encontrar la razón de cambio del otro. Hay otros que nos dan tres variables y nos dan la razón de cambio de los tres, entonces no hay mucho por hacer. Y hay otros a su vez que nos dan asimismo tres variables, pero solo nos dan una razón de cambio. Y hay que debemos hacer, bueno, poner una variable en términos de la otra, porque recuerdo que son tres, para encontrar la razón de cambio que nos estén pidiendo. Entonces aquí me dice un charco circular, ¿verdad? Se está filtrando agua y lógicamente si filtra agua, el charco va a seguir creciendo, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Cuánto va creciendo el radio con respecto al tiempo?
¿sí? Entonces, otro círculo, ¿no? Podríamos ser. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área? Sería pi por radio cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente procedemos a derivar, ¿verdad? Igual el área con respecto al tiempo, entonces igual a 2 pi r, ¿verdad? Como derivar ahora con respecto a r, bueno, ahora la derivada de r con respecto al tiempo. Estas son las que nos están pidiendo, entonces tenemos que despejar, ¿verdad? Esto de aquí. Es decir, dejar de r a dt como variable dependiente. Y entonces acá va a estar, si yo paso esto a dividir, entonces aquí me va a quedar de a dt, ¿verdad? Ahí va el área con respecto al tiempo. Y pasa a dividir el 2pi r. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, la derivada del radio con respecto al tiempo va a ser igual a de a dt, 3 pulgadas cuadradas entre minutos. Y abajo, bueno, simplemente cuando el radio mida 10 pulgadas, entonces va a ser 10 por 2 sería 20 pi pulgadas, ¿no? Y si yo extremos con extremos y medios con medios, me doy cuenta que esta pulgada se va a ir con una de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces finalmente me va a quedar 3 sobre 20 pi por pulgadas entre minutos, ¿no? Entonces ese es el cambio, ¿sí? Entonces el radio va a ir creciendo a razón de 3 entre 20 pi pulgadas entre minutos, ¿sí? Y este estaba en un examen. Muy bien. Entonces, continuamos. Agüita. Muy bien, dice el tercero. Se bombea aire al interior de un globo esférico. Se bombea aire al interior de un globo esférico. Ya saben, tienen que ir anotando, ¿no? Porque si no, se quedan sin texto y no saben después cómo llegan lo que están escribiendo, ¿no? Se bombea aire al interior de un globo esférico de modo que su volumen aumenta a, razón de 100 centímetros cúbicos entre segundos. Entonces me dice de modo que su volumen, ¿verdad? Entonces si dice el volumen, entonces de V a dt aumenta, positivo, de 100 centímetros cúbicos entre segundos. ¿Sí? Se bombea aire al interior de un globo esférico de modo que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos entre segundos. ¿Con qué rapidez? Ahí es ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Con qué rapidez crece el radio del globo? ¿Con qué rapidez crece el radio del globo? Entonces esa es la pregunta. ¿Con qué rapidez crece el radio del globo? ¿Con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es de 50 centímetros? ¿Sí? Entonces miren dos cosas distintas, ¿no? Me dan de B a de T, perdón, me dan el volumen y me están preguntando por el radio, ¿no? ¿Sí? La razón de cambio del radio, no del diámetro. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, si me están dando el diámetro, tengo que convertirlo a radio, ¿no? Así mismo, si me preguntaran cuál fuera la razón de cambio del diámetro, allá tendré que cambiar los radios a diámetros, ¿sí? Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo único que debemos acordarnos es que el diámetro es dos veces el radio, ¿no? Es decir, si el radio es del centro a un lado del círculo, el diámetro es todo, ¿no? Entonces, con eso ya podemos despejar y listo.
Es decir, aquí en general tienen que acordarse de lo que vieron en el pre, sobre las figuras geométricas y eso. Muy bien, entonces ya saben, primer paso es en el dibujito, ¿no? Entonces podría ser algo así, ¿sí? Y que por aquí está entrando el aire, ¿no? Algo así. Este es el globo esférico. Porque eso no decían al inicio, por eso no da una razón de cambio del volumen. Se envía aire al interior de un globo esférico. Entonces el volumen es 4 tercios de pi de radio al cubo, ¿sí? Ese es el volumen, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Si fuera un cono, que si hay ejercicios también con cono, esto es 1/3 de pi radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Como es una esfera, bueno, 4 tercios de pi por radio al cubo. Muy bien, ahora entonces nos están pidiendo la razón de cambio del radio. Eso. Están pidiendo la razón de cambio del radio y nos dan el diámetro. Entonces, si el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Entonces, si el diámetro es 50 centímetros, el radio va a ser 25, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque les repito, la razón de cambio que nos están pidiendo es con respecto al radio, no con respecto al diámetro. Entonces, bueno, si el diámetro es 2 veces el radio, yo puedo pasar a dividir ese 2 y ya sé que es la misma pregunta, pero cuando el radio es 25 centímetros, ¿no? Muy bien. Ahora sí, derivamos por acá. Bueno, la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser la siguiente, ¿verdad? De V a de T igual a 4 tercios de pi por la derivada de radio al cubo, 3 radio cuadrado, por la derivada interna de R a de T, ¿verdad? Entonces este 3 con este 3 se va. Y ya tenemos, entonces, a ver, ¿cuándo están pidiendo? Nos están pidiendo esto. Entonces debemos despejar lo que está aquí, pasarlo a dividir. Entonces la derivada del radio con respecto al tiempo va a ser igual a de V a de T, porque el volumen no están dando, entre 4pi radio al cuadrado, ¿sí? 4pi radio al cuadrado. Muy bien, entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 100 centímetros cúbicos entre segundos. Y esto entre 4pi r cuadrado, sabemos que son 25, sería 25 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 25 al cuadrado, o podemos dejarlo como 25 por 25, que es lo mismo que 25 al cuadrado, centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces por 25 centímetros cuadrados. ¿Por qué lo dejamos así? Porque podemos simplificar con esos 100, ¿verdad? Por eso, por conveniencia. Porque este 4 y este 25 ya se hacen 100 y se van, ¿verdad? ¿Sí? Aquí este cubo con este cuadrado se va. Entonces me va a quedar que la razón de cambio de volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 1 entre 25pi, 1 entre 25pi, centímetros, perdón, esto es el radio, no el volumen. Esto es el radio. Ya. 1 entre 25pi, centímetros entre segundos, ¿no? Centímetros entre segundos. Muy bien, ¿alguna duda? Entonces, eso es lo que nos queda, ¿no? Y este era el 3. Vamos ahora al ejercicio número 4. Muy bien, el ejercicio número 4 dice lo siguiente. Ya saben, anote. Una barra de metal, una barra de metal tiene forma de un cilindro circular.
una barra de metal tiene forma de un cilindro circular. ¿Sí? De un cilindro circular recto. Una barra de metal tiene forma de un cilindro circular recto. Punto. Cuando se calienta, su longitud y su diámetro, cuando se calienta, su longitud y su diámetro aumentan a razón de 0.04 centímetros entre minutos. Entonces, punto, cuando se calienta, su longitud y su diámetro aumentan a razón de 0.04 centímetros entre minutos. ¿Ok? Y 0.01 centímetros entre minutos. Y 0.01 centímetros entre minutos respectivamente. Porque uno me decía longitud y otro diámetro. Y me dan 0.04 y otro 0.01. Entonces, respectivamente, el primero para el primero, el segundo para el segundo, ya saben. Punto. Pregunta. ¿A qué razón aumenta el volumen? ¿A qué razón aumenta el volumen? ¿A qué razón aumenta el volumen de la barra en el instante? ¿A qué razón aumenta el volumen de la barra? Entonces aquí me están preguntando por dV. Ya. A ver. ¿A qué razón aumenta el volumen de la barra en el instante en el que el largo mide 20 centímetros y el diámetro 3 centímetros? En el momento en el que el largo mide 20 centímetros y el diámetro 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el dibujo. Le voy planteando lo que nos preguntan. Este era un poquito más largo y por eso no quería ir poniendo a medida que escribía. Y falta algo más. Muy bien, entonces tenemos ahora una barra de metal, cilindro circular recta, ¿no? Entonces, eso sería algo así, ¿no? Saben que yo no soy ingeniero, no, perdonen mis dibujos. Bueno, me decía que se calienta, entonces imaginemos que esto es un fueguito. Entonces nosotros sabemos qué le pasa al metal cuando se calienta, se expande, ¿no? Muy bien. Pues una barra de metal tiene forma de un cilindro circular recto, ¿sí? El cilindro circular recto no es nada más como que si ustedes lo ven, fuera simplemente el área de un círculo, pero con una altura, ¿verdad? Entonces, por eso que el volumen es simplemente pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿no? ¿Sí? Porque como les menciono, no es nada más como que si ustedes ven el círculo, el área de un círculo, pero tiene una altura. Cilindro circular recto. Por eso es pi radio cuadrado por la altura. Muy bien, ¿qué más nos decía? Cuando se calienta, su longitud y su diámetro aumentan a razón. Entonces, ¿qué sería la longitud? El diámetro ya sabemos que es esto, ¿no? Si el radio es del centro a algún lado, el diámetro es todo, ¿no? Pero la longitud sería, en este caso aquí, se está refiriendo a la altura, ¿verdad? Se está refiriendo al h. Muy bien, entonces de h a dt y de diámetro para dt, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se calienta, su longitud y su diámetro aumentan a razón de, entonces primero la longitud, 0.04, 0.04, ahí es centímetros entre minutos. Lo voy a poner por aquí abajo, centímetros entre minutos. Ya saben que eso multiplica lo que está acá. Y el diámetro es de 0.01, 0.01, asimismo centímetros entre minutos.
respectivamente. ¿A qué razón aumenta el volumen de la barra en el instante en el que el largo mide 20 centímetros y el diámetro 3 centímetros? Entonces aquí decíamos que nos faltaba el largo, que sería la altura, igual a 20 centímetros. ¿Sí? Y eso sería todo. Entonces, como les comentaba, bueno, en este caso tenemos ya tres variables, pero lo bueno aquí es que nos preguntan solo uno y nos dan los datos de las dos. Eso no siempre pasa. Nos pueden dar las tres variables, nos preguntan una y nos dan el dato de solo una. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Poner una variable en términos de la otra. Y eso es todo. Por otro lado, aquí no me preguntan sobre la razón de cambio del radio, sino de la razón de cambio del diámetro, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí yo tengo el radio. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo despejar el radio en función del diámetro. Por eso que no lo borré, ¿verdad? Entonces, el radio va a ser igual a diámetro en medio, ¿no? Diámetros medios. Solo paso a dividir y ya tengo qué sería el radio. Entonces, acá yo puedo cambiar que, ok, si el volumen va a ser igual a pi, pero en lugar de el radio va a ser el diámetro al cuadrado. Y si yo elevo eso al cuadrado, eso sería diámetro al cuadrado. Y 2 al cuadrado, eso sería 4 por h. ¿Sí? Y así ya tenemos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya puedo proceder a derivar, ¿verdad? Entonces digo, ok, la derivada del volumen, porque está primero el volumen, ¿no? Derivar el volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a este pi cuartos lo puedo sacar, ¿sí? Que es una constante, la saco. Factor común que va a multiplicar todo lo demás. Aquí tengo la derivada de una multiplicación, ¿verdad? De una multiplicación. ¿Cómo sabemos qué es? Derivar el primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivar el primero. 2d por dd entre dt, ¿verdad? Baja el 2, multiplica d, la derivada interna de d sería la razón de cambio del diámetro con respecto al tiempo. Por el segundo sin derivar, que sería h, ¿verdad? Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, de h a dt. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente cambiamos todos los datos que nos han dado, ¿no? Entonces, aquí ya no debemos mover nada porque justo la pregunta que nos están pidiendo es el volumen con respecto al tiempo. Entonces, estos pi cuartos que va a multiplicar a 2 por el diámetro. Entonces, el diámetro dice cuando mide 3 centímetros. 3 centímetros. Por la razón de cambio del diámetro con respecto al tiempo. El diámetro con respecto al tiempo es 0.01. Yo sé que 0.1, eso simplemente es 10 entre 100, entonces esto va a ser 1 entre 100, ¿verdad? 1 entre 100 centímetros entre minutos. ¿Sí? Y por la altura es 20 centímetros. Más, ahí estaría de todo. Todo por D, por la razón del cambio del diámetro con respecto al tiempo, y por la altura. Y entonces acá, D cuadrado, D es 3 centímetros. Entonces, si lo elevo al cuadrado, va a ser 9 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. La razón de cambio de la altura con respecto al tiempo es de 0.04, 0.0, perdón. Puedo hacer lo mismo, ¿no? En lugar de poner 0.04, puedo poner 4 entre 100, ¿no? Sí, centímetros entre minutos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, puedo simplificar, ¿no? Puedo decir, ok. am, por ejemplo, aquí yo digo que este 20avos hace 1 y este 20avos hace 5, porque ustedes si tienen 5 billetes de 20 le son dólares, ¿no? Entonces ahí está.
Y aquí simplemente 2 por 3, eso sería 6, 6 quintos. Centímetros, 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 entre minutos. De este lado, ¿qué tendríamos? Bueno, podríamos decir cuarta 1 y cuarta sería 25. ¿Sí? Centímetros al cubo también. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser igual a pi cuartos. Como les decía, 2 por 3, eso es 6. 6 por 1 y por 1, simplemente 6 quintos. Centímetros, 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 centímetros al cubo, entre minutos, ¿sí? Más centímetros y centímetros, centímetros al cubo, entonces sería 9 entre 25 centímetros al cubo entre minutos. Y tiene lógica porque recuerden que aquí estamos ahorita con respecto al volumen, ¿sí? Entonces lo que podría hacer yo para sumar esto rápidamente, pequeño artificio, ¿verdad? Poner un 5 aquí y dividir para un 5, ¿no? Si multiplico y divido es como que estuviera multiplicando por 1, ¿verdad? Entonces ya tengo 25 y 25 en el denominador. Entonces esto será pi cuartos, ¿sí? 25 el denominador, entonces entre 25. 5 por 6, eso es 39, eso sería 39 centímetros al cubo entre minutos. ¿Sí? Y si ya multiplico finalmente todo, ya puedo dar la respuesta, ¿no? Y la vamos a poner por allá arriba. Entonces, la respuesta que nos estaban pidiendo era, ok, ¿cuál es la razón de cambio de volumen con respecto al tiempo con todo esto dado? Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 39 pi, 39 pi, entre 4 por 25, eso es 100 centímetros al cubo, entre minutos. Y esa es nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente. Bueno, esto lo intentarán hacer ustedes, lo hacemos acá ya saben. Sería el ejercicio número 5. ¿Sí? Ok, anoten. Hacia un tanque de forma de cono invertido, hacia un tanque de forma de cono invertido, ¿sí? Hacia un tanque de forma de cono invertido, fluye agua a razón de, fluye agua a razón de, hacia un tanque de forma de cono invertido, fluye agua a razón de 5 metros cúbicos entre minutos. 5 metros cúbicos entre minutos. Si la altura del tanque hacia un tanque de forma de cono invertido fluye agua a razón de 5 metros cúbicos entre minutos, coma, si la altura del tanque, si la altura del tanque es de 10 metros y el radio de la base es de 5 metros, si la altura del tanque es de 10 metros y el radio de la base es de 5 metros, pregunta, ¿qué tan rápido se está elevando? ¿Qué tan rápido se está elevando el nivel del agua
qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 3 metros de altura. Cuando tiene 3 metros de altura. Ya saben, entonces, hacia un tanque de forma de cono invertido, fluye agua a razón de 5 metros cúbicos entre minutos. Si la razón, perdón, si la altura del tanque es de 10 metros y el radio de la base es de 5 metros, ¿qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 5 metros de altura? ¿Sí? Entonces ahí está, traten de hacerlo. Tienen así mismo 6 minutos, no mucho. ¿Sí? Y de ahí lo hacemos acá. Muy bien, imagínense que están en el examen y tienen ese ejercicio. ¿Qué harían?
Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo les fue? Me voy a borrar por acá. Entonces vamos con el ejercicio 5. Muy bien, entonces dice, como les mencionaba, ¿no? Hace un tanque de forma de cono invertido. Entonces, no, el cono normalmente nos lo enseñaban así. Entonces, en este caso, el cono invertido sería algo así, ¿no? ¿Verdad? Mencionaba, siempre nos enseñaban que era hacia arriba. Hace un tanque de forma de cono invertido, fluye agua. Entonces, podríamos decir que está entrando agüita, ¿no? Por aquí, bueno, una llavecita. No soy muy dibujante, pero está cayendo agua. ¿Sí? Está cayendo agua. Hacia un tanque de forma de cono invertido fluye agua a razón. Si está fluyendo agua, está diciendo que está fluyendo un volumen, ¿verdad? Entonces, derivada del volumen con respecto al tiempo. Como está fluyendo, se está incrementando, ¿sí? A razón de 5 metros cúbicos entre minutos. ¿Sí? Entonces, son 5 metros cúbicos cada minuto. Si la altura del tanque es de 10 metros, si la altura del tanque, ¿sí? Si la altura del tanque es de 10 metros y el radio de la base es de 5 metros, el radio de la base es de 5 metros, ¿qué tan rápido se está elevando el nivel del agua? Entonces lo que nos están preguntando es dH, ¿verdad? Porque no me están diciendo el radio, ¿sí? No me están diciendo cómo crece el radio, me están diciendo qué tan rápido se está elevando el nivel del agua. dH a dt, esa es la pregunta. ¿Qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 3 metros de altura? Cuando h es igual a 3m, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tenemos la figura, podemos decir, ok, bueno, el volumen, que es igual. El volumen, como les decía, un cono es de 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿verdad? ¿Sí? Así mismo como en la esfera decíamos 4/3 de pi por r al cubo, acá en cambio es, digamos que es como que el área del círculo, pi por el radio al cuadrado, y 1/3 de la altura de un cilindro circular recto, se podría decir, ¿verdad? Porque si fuera cilindro circular recto sería todo. Entonces acá como se va achicando, 1/3. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como nos damos cuenta, tenemos radio, tenemos altura y tenemos volumen, es decir, 3 variables. Nos están preguntando cuál es la razón del cambio de altura con respecto al tiempo, pero para ellos nos dan la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Nos dan la razón de cambio del radio. No, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es cuando les decía que debemos poner una variable en términos de la otra. ¿Sí? Entonces, de aquí yo puedo hacer otro dibujito, ¿no? Puedo decir, ok. Puedo decir, ¿sí? Puedo decir, ok, aquí estarían los 5 metros. Acá estarían los 10 metros. Si yo aquí uno más pequeñito, ¿verdad? Si este es el radio, sería R. Este podría ser como que el radio grande, quien dice. Y lógicamente, bueno, a ver, el radio y la altura, entonces sería el pedacito más pequeño, ¿no? Porque si todo lo de acá es la altura, entonces el radio más pequeño, perdón, la altura más pequeña sería esta de acá, ¿sí? Recuerden que la altura grande es la de acá, H igual, que es toda la de acá. Y esta sería H pequeña, ¿sí?
porque están compartiendo el mismo ángulo del ángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer el radio grande, el radio pequeño, así como la altura grande a la altura pequeña, ¿no? Y decir, ok, si 5 es AR, si 5 es AR, como 10 es H. ¿Y cuál debemos despejar? Lógicamente a R, ¿verdad? Porque a mí me están dando todo en términos de H. Es decir, yo debo dejar a R en función de H para este R, cambiarlo a términos de H. ¿Sí? Entonces R pasa a multiplicar, H pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 5H es igual a 10R. Y por lo tanto, pasa a dividir ese 10 y me va a quedar 5 décimos de H. Y por lo tanto, si hago quinta y quinta, me va a quedar un medio de H. ¿Sí? Entonces, R la podemos expresar como un medio de H. ¿Alguna duda ahí? Muy bien. Entonces, bueno, eso ya sería todo, ¿no? R es igual a un medio de H. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Ya procedemos a derivar, ¿verdad? Derivar el volumen con respecto al tiempo de V a dt. ¿Sí? De V a dt. Bueno, antes de derivar, vamos a reemplazar el que es el R, ¿no? Vamos a reemplazar qué es el R. Entonces, el volumen va a ser igual a un tercio de P por R al cuadrado, que sería H al cuadrado, y 2 al cuadrado, entonces sería 4, ¿no? R al cuadrado, entonces sería H al cuadrado entre 4 por H. Entonces el volumen va a ser igual a un 1 entre 3 por 4, ya sé que eso es 12, pero lo vamos a dejar así por ahora, por aquí pi y H al cubo, ¿sí? Y H al cubo, 3 y 4, ya. ¿Por qué? Bueno, porque si yo lo derivo aquí, ¿verdad? Derivar el volumen con respecto al tiempo, esto va a ser 1 entre 3 por 4 por pi igual de h, 3h cuadrada por dh con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces por eso que no la multipliqué, porque aquí ya se iba a ir. Muy bien, ¿qué nos quedaría? Simplemente evaluar, ¿verdad? La igual del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 1 por pi, sabemos que eso es pi. Pi cuartos. ¿Sí? Pi cuartos que va a multiplicar h al cuadrado. H es 3 metros, entonces va a ser 9 metros cuadrados. ¿Sí? H al cuadrado sería 3 metros, porque me la pregunta era cuando la altura es 3 metros, entonces serían 9 metros cuadrados. Y de H a dt, bueno, esa era la pregunta, ¿no? El volumen me faltó cambiar. Vamos a ver entonces aquí el de H a dt y cambiar el volumen. Cambiamos qué es el volumen entonces. Entonces el volumen es 5 metros cúbicos entre minutos. ¿Sí? Entonces esto pasa a dividir, ¿no? De H a dt, eso va a ser igual a 9 pi. Ahora eso va a ser igual a 5, que multiplica los metros cúbicos entre minutos entre 9 pi cuartos por metros cuadrados. ¿Sí? Entonces aquí ya nos queda carpintería, ¿no? 2 metros cuadrados con estos metros al cubo se van a quedar metros. Este 4 y ese 5 se multiplica y me va a quedar que de h a dt
Porque recuerden que aquí debajo de 5 estaría 1 y 1, 9 se hace 9 en el denominador y 5 y 4 se hace 20. 20 entre 9pi por metros entre minutos. Y eso sería. ¿Sí? ¿Alguna duda? 20 entre 9pi metros por segundo. Muy bien, vamos a hacer un literal B sobre este mismo ejercicio, en el cual pasa lo siguiente. Dice, suponga ahora que se produce una perforación en lo bajo del recipiente. Lógicamente, entonces si aquí había agua, comienza a salir, ¿verdad? Y empieza a salir agua a razón de 2 metros. Empieza a salir agua a razón de, entonces, de V a de T. Empieza a salir agua, entonces se sale de 2 metros cúbicos entre minutos. Entonces, vamos a hacer un poco más acá. Como está saliendo agua, por eso le ponemos negativo, ¿sí? Suponga ahora que se produce una perforación en lo bajo del recipiente y empieza a salir agua a razón de 2 metros cúbicos entre minutos. Calcule la rapidez con la que se está elevando el nivel del agua cuando tiene 3 metros de altura. Es decir, la misma pregunta, pero ahora nos están diciendo que también se está saliendo el agua. ¿Sí? Muy bien. Volumen con respecto. Este es el de la entrada y esta es la salida. Entonces ahí tienen que, si esa fuera la pregunta, deben hacer otra vez todo lo mismo. Nosotros ya no vamos a hacer todo lo mismo porque ya lo hicimos. Nosotros vamos a ir directos desde por aquí puede ser. Bueno, antes de eso, tienen que hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces su volumen en el recipiente de agua va a ser una entrada menos una salida, ¿verdad? Entonces de P a de T va a ser la razón de cambio de la entrada menos la salida. Entonces esta es la entrada. 5 metros cúbicos en 3 segundos. Y la salida, que es de 2 metros cúbicos en 3 segundos. Aunque no lo crean, en un examen también preguntaron lo mismo, solo que digamos que la razón de entrada era 5 y la razón de salida era 6. Entonces, lógicamente, ¿cuál iba a ser la razón de cambio? 0, porque todo lo que entraba, obviamente iba a salir menos 1, pero tienen razonada la respuesta y no pueden poner menos 1, sino que 0. Pueden dejarlo ahí, menos 1, pero, y ustedes escriben, como no se mantiene nada de agua, entonces sería 0 la razón de cambio porque no se mantiene nada de agua, ¿no? Y ya no tenían que hacer nada más. ¿Por qué? Porque no hay cambio, ¿verdad? No hay aumento. Si en este caso está entrando 5 y está saliendo 2, entonces sí se va a ir elevando, ¿no? Pero si entra 5 y sale 6, es 0, la razón de cambio es 0, todo lo que entra se va, ¿verdad? Como que ni siquiera choca el recipiente, entra y se va, ¿sí? Y de ahí no debían hacer nada más y ya se acaban, bueno, pero algunos se mataron haciendo y F. Muy bien, entonces la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, ¿cuál va a ser? Ya saben que es la razón de cambio de la entrada, que es esta, y esta es de la salida. Entonces la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo ahora va a ser de 3 metros cúbicos en 3 segundos. Por eso que yo les dije que no iba a hacer todo de nuevo, ¿no? Que me dice acá. No debería ser sobre minutos. Ah, perdón, sí, sobre minutos. Tienes toda la razón. Sobre minutos. Es la emoción que ayer ganó Ecuador. Primera vez en la historia que le ganamos a Chile allá en su casa. Ahí está. Gracias. Entonces, 3 metros cúbicos en 3 minutos. Entonces, lo único que vamos a cambiar es que en lugar acá va a ser 3, ¿verdad? 3.
Yo puedo simplificar y decir, ok, aquí novena, tercera de 9, 3. Tercera, 1. Pues sería 4, numerador, y acá sería 3. Nada más. Todos exactamente lo mismo. Entonces 4 arriba. Recuerden que este es literal B. Y 3 abajo. Y ya. ¿Sí? Como que aquí fuera 3. Y eso es todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Porque incluso la pregunta era la misma, cuando la altura es de 3. Lo único que nos decían ahora es que también se sabe hacer riega agua, ¿no? Por eso puse como de 5, mira, puse 4 chorritos y que apenas se salen 2. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿sí? Sí mismo tienen tiempo para plantearlo, tratar de resolverlo y de lo hacemos acá. Y como pista deben aplicar lo mismo que vimos aquí del triángulo, ¿eh? Entonces anota. Una lámpara, una lámpara, una lámpara proyectadora situada, una lámpara proyectadora, una lámpara proyectadora situada sobre el piso, una lámpara proyectadora situada sobre el piso, ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Ilumina a una pared que está a 12 metros de distancia. Una lámpara proyectadora situada sobre el piso ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. ¿Sí? Punto. Si un hombre de 2 metros de alto, si un hombre de 2 metros de alto camina desde la lámpara, camina desde la lámpara, camina desde la lámpara hacia el edificio o hacia la pared, eso es indiferente, ¿verdad? La pared que decíamos que estaba a 12 metros. Hacia el edificio, si decimos hacia el edificio, lógicamente hay una pared en un edificio. A una velocidad de 1.6 metros en 3 segundos, a una velocidad de 1.6 metros sobre segundos, pregunta, con qué rapidez decrece, con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre el edificio, porque lógicamente si al principio tenemos una lámpara atrás, la sombra es mayor, ¿verdad? Pues si nos vamos alejando, la sombra se va a ir disminuyendo. ¿Con qué rapidez decrece su sombra proyectada? ¿Con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre el edificio? Sobre el edificio cuando se encuentra a, con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre el edificio cuando se encuentra a 4 metros de este. ¿Sí? Cuando se encuentra a 4 metros de este. Muy bien. Entonces ahí lo tienen. Asimismo tienen 6 minutotes. ¿Cuánto hay?
Bien, chicos, ¿cómo les va? Me preguntan ahí las clases grabadas, ahí está mi número. Entonces, a ese número me puedes escribir, te paso un TXT, donde solo están las primeras 6 clases, pero las clases es para que te lleguen al canal de YouTube, porque como las clases están públicas, entonces no tiene sentido que siga poniendo ahí todas las clases. Están públicas y tienen un orden, entonces ahí puedes ver, dice clase uno, clase 2 y el título, ¿no? Entonces ahí si me escribes, ahí te envío ese TXT y ya puedes ver las clases. O si vas directo a mi canal de YouTube, se llama Alexander Márquez. No sé si me encuentras, porque no es que tenga miles de seguidores. Pero sí me han dicho que me han encontrado. Entonces, Alexander Márquez. Muy bien, entonces ejercicio 6, ¿no? Vamos a ver qué nos mencionaba. Nos menciona una lámpara que está situada en el suelo, alumbra, ¿verdad? Hacia una pared que está a 12 metros. ¿Sí? Eso podría ser, digamos que por aquí está esa lámpara, alumbra. A una pared que está a 12 metros. Entonces aquí puedo hacer la pared o el edificio, lo que sea, ¿no? Muy bien. Una lámpara proyectadora situada sobre el piso ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Entonces aquí de la lámpara hacia la pared decimos que hay 12 metros, ¿no? 12 metros de distancia. Si un hombre de 2 metros de alto camina desde la lámpara hacia el edificio, está el hombre, 2 metros. Entonces, bueno, ya sabemos que si entre más cerca esté, más grande es la proyección. Cuando se está alejando, la proyección disminuye, ¿no? Entonces, tenemos hacer como que el triángulo, ¿sí? Si un hombre de 2 metros de alto camina desde la lámpara hacia el edificio, ¿sí? Entonces, a una velocidad de 1.6 metros por segundo, 1.6 metros por segundo, ¿con qué rapidez decrece su sombra? ¿Sí? ¿Con qué rapidez decrece su sombra? Entonces, si estamos hablando de una sombra y dice decrece, podríamos medirlo como altura, ¿no? Porque mientras más esté acá, más alto, y mientras más se acerque a la pared, más baja la sombra, ¿no? Entonces, la de altura a t, ¿con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre el edificio cuando se encuentra a 4 metros de este? Entonces, a ver, ¿qué podremos hacer entonces? Podríamos decir, por ejemplo, que esta es la altura mayor y si esta es 12 metros, que es la distancia de este foquito a la pared, entonces lógicamente esta personita está de estos 12 metros menos los X que haya recorrido y acá están los X que le faltan por recorrer, ¿no? Si X fuera 5, que sería 12 menos 5, 7, ¿no? Que ya han recorrido los que les faltan por recorrer. Entonces me dice cuando se encuentra a 4 metros de este, me está diciendo entonces cuando X está a 4 metros. Es decir, cuando ya está bien cerca, cuál es la altura. Y como me dice que decrece, ya sé que va a con qué rapidez decrece su sombra, porque lógicamente si está a 4 metros, ya esperaría yo que la sombra vaya disminuyendo, ¿sí? ¿Y por qué les mencionaba que se podría hacer como lo hicimos en la anterior? Porque está similar, ¿no? Como un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, de manera análoga, ok, vamos a decir, ok, de esta H a esta 2, ¿verdad? Entonces, H mayor a este 2, ¿sí? La H mayor a este 2 va a ser igual
a este 12 entre este 12 menos x, ¿no? El grande al pequeño como el grande al pequeño. 12 menos x. ¿Sí? Entonces, simplemente pasa a multiplicar el 2 y me va a quedar 24. Y ese 12 lo puedo elevar como 12 a la menos x a la menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si derivo con respecto a la altura y el tiempo, es lo que me preguntarían. Aunque bueno, aquí puse h mayúscula, puedo poner aquí simplemente h mayúscula y ya. ¿Sí? Estamos hablando de la altura. Entonces ya puedo derivar, ¿verdad? Digo, ok, la derivada de la altura con respecto al tiempo va a ser igual a 24 con una constante, se queda ahí, baja ese menos 1, ¿sí? Baja ese menos 1 por 12 menos x por la derivada interna, que sería menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Y esperen un segundito, no se alteren, ¿ve? Derivamos esto. 24 que es la constante, se mantiene. Derivada de esto, ya saben, desde afuera hacia adentro. Baja ese menos 1. Se mantiene lo que está adentro y se deriva lo que está adentro, ¿no? Esto es 0 y de x sería menos 1. Y como ya derivamos x, sería por la de x entre dt, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya es cuando decimos, a ver, esto va... Ay, perdón, me faltó el menos 2. ¿No? El menos 2. Yo sé que alguien lo vio. Entonces aquí es cuando decimos si esto aumenta o disminuye, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir que disminuye si es que estamos hablando con respecto a la distancia de acá o que aumenta la distancia acá, ¿no? Pero bueno, si esto se hace más, porque se están multiplicando los dos, yo aplico la razón de cambio de este x con respecto al tiempo, que sería este, no me va a salir como la pregunta me menciona, ¿no? Porque la pregunta me dice, ¿con qué rapidez decrece su sombra proyectada? Entonces ahí es cuando yo debo, ahí ya me identifico, entonces le voy a poner un menos por delante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pongo menos aquí y menos acá, eso se hace positivo. Es la única forma de que esto diga cómo decrece, es que yo le pongo un menos a la razón de cambio acá, ¿sí? Muy bien. Entonces positivo, positivo, y aquí ya negativo. Entonces, la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo va a ser menos por el que está acá, 24, 24 entre 12, menos ¿cuál era el x? Cuando toma el valor de 4 y esto al cuadrado, ¿verdad? Por cuál es la razón de cambio de x por dt, ya sabemos que es 1.6 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que x va a ser 4 metros, entonces le vamos a poner metros al cuadrado, ¿no? Aunque si ponemos 4 metros al cuadrado, bueno, ahora vamos a ver qué tenemos entonces. Entonces, derivamos h con respecto al tiempo, que ya lo hicimos, ¿verdad? Y simplemente nos toca evaluar. Aquí tendríamos menos 24, 12 menos 4, eso sería 8, ¿no? Y 8 al cuadrado sería 64 por 1.6 metros entre segundos. Aquí podríamos sacar, bueno, y 1.6 podría ser 16 entre 100, ¿verdad? 0.6 sería 6 entre, no, perdón. Al 10 entre 100 sería un 0.1. Entonces sí, 16 entre 100. ¿Sí? Bueno, entonces de 24 sería 12, de 64, 32,
de 32, 16, de 12, esta y esta. Esta 16 y de 12, 6. 16 una, 16 y me queda mitad de 6, 3 y mitad 50. ¿Sí? Entonces la voy a poner otra vez por acá arriba. La razón de cambio de la altura con respecto al tiempo va a ser de menos 3 entre 50 metros entre segundos, ¿no? Bueno, porque me dicen la altura, entonces debo dejar solo un m, ¿sí? No es 16 sobre 10. Sobre 10. ¿Y dónde está el 10 aquí? Está 50. Digo 16 sobre 10, 1.5. Digo 1.6. 16 sobre 10. ¿En dónde está el 16? ¿En qué paso? ¿Aquí o acá? Abajo. Donde puso 16 sobre 100. No sería 10. Ah, sobre 10, ya. Entonces sobre 10. Sí, no estaba seguro ahí. Ok, sobre 10 entonces. Ya, muy bien, sobre 10. Entonces lo simplificamos al final. Entonces aquí sería sobre 5. Así, sobre 5. 16, 46 se fue. Y aquí mitad de 6, 3, mitad 5. Entonces sería 5. Y bueno, eso sería todo. 16 sobre 10, ahí sí creo que era el 1.6, ¿no? 6 sobre 10. Sí, el 1.6, perdón. Sí, correcto, gracias. Listo, eso es lo que no me gusta del cálculo, que no puedes usar la calculadora. Aunque no entiendo por qué, no es como que la calculadora te fuera a resolver las, las integrales, la derivada. A lo mucho decirte cuál es el ángulo, ¿no? El coseno y todo eso. Pero yo, bueno, eso ya se evalúa en el pre, pues entonces no es como que se van a evaluar lo mismo. Muy bien, entonces 3.5, que eso sería 0.6, ¿sí? Eso sería 0.6. Porque es como que tienes 20 centavos para llegar a 5, ¿verdad? Por cada uno tienes 20 centavos para llegar a 5, entonces si tienes solo 3 serían 60. Muy bien, entonces nos queda que la altura va a ser, se va a ir decreciendo en menos 3 quintos metros entre segundos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Puedes repetir cuando diste lo del signo negativo? O sea, ¿por qué lo Ah, ya. colocamos? Un segundito. Ok. Si bien solo nos decía lo de aquí, ¿verdad? Nos decía, si un hombre camina desde la lámpara hacia el edificio a una velocidad de 1.6 metros. Entonces yo había puesto simplemente eso, 1.6 metros. Pero luego ya la pregunta del ejercicio específicamente me dice, ¿con qué rapidez decrece su sombra proyectada? Si la pregunta igualmente hubiera sido, ¿con qué rapidez cambia su sombra proyectada? Igualmente yo, por lógica, yo sé que si, ok, hay una sombra detrás mío y yo camino hacia la pared, la sombra primero es alta y luego se va a ir disminuyendo a medida que yo me alejo de la lámpara. ¿Sí? Para que me digan, ah, es porque me dijo la pregunta y yo le pongo menos, sino que también a veces por lógica. Muy bien, entonces en este caso me dice específicamente con qué rapidez decrece su sombra. Muy bien, pero bueno, yo llegando acá, me di cuenta que si yo derivo esto, baja el -1, aquí está negativo. Muy bien. Pero lo que yo derivo, la derivada interna, me da otro negativo. Entonces lo que me da aquí va a estar positivo. Entonces si yo pongo simplemente este x como t como 1.6 metros entre segundos, no me va a dar negativo, que es la respuesta, ¿no? Entonces por eso le pongo un menos por acá. ¿Sí? Ya, simplemente el menos. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos con la séptima entonces. Vamos con la séptima, dice, de un tubo sale arena, de un tubo sale arena, ¿sí?
Vamos, este yo sé que ustedes sí lo pueden hacer ya con lo que hemos visto. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cubos en 3 segundos. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cubos en 3 segundos, formando en el suelo una pirámide cónica. Formando en el suelo una pirámide cónica. Cuya altura es siempre un cuarto del diámetro. Cuya altura es siempre un cuarto del diámetro. ¿Sí? Cuya altura es siempre un cuarto del diámetro de la base. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cubos en 3 segundos, formando en el suelo una pirámide cónica cuya altura es siempre de un cuarto del diámetro de la base. Pregunta: ¿con qué rapidez aumenta la altura? ¿Con qué rapidez aumenta la altura de la pirámide cuando la misma, con qué rapidez aumenta la altura de la pirámide cuando la misma tiene 4 pies de longitud? Cuando la misma tiene 4 pies de longitud. ¿Sí? Está muy bien. 6 minutos para que practiquen.
Muy bien. ¿Qué tal? Se pudo, y si se pudo, ¿cuánto salió? Ok, dice, de un tubo sale arena. Se puede imaginar, por ejemplo, aquí un tubito, ¿verdad? Que va a estar filtrando arena, ¿no? ¿Sí? De un tubo sale arena a razón, si me dice a razón, y me está hablando de arena, la arena es un volumen, ¿verdad? Es algo en 3D. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cubos, 16 pies cúbicos, en 3 segundos. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cúbicos en 3 segundos. Formando en el suelo una pirámide cónica. Formando en el suelo una pirámide cónica. ¿Sí? Como los relojes de arena, ¿no? Formando en el suelo una pirámide cónica cuya altura es siempre un cuarto del diámetro. Cuya altura es siempre un cuarto del diámetro. Del diámetro de la base. Entonces ya sabemos que es el diámetro de la base. Cuya altura es siempre un cuarto del diámetro de la base. ¿Con qué rapidez aumenta la altura? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? ¿Con qué rapidez aumenta la altura? ¿Con qué rapidez aumenta la altura de la pirámide cuando la misma tiene cuando la misma tiene 4 pies de longitud, ¿sí? Cuando la misma tiene 4 pies de longitud. Entonces me están preguntando la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo, nos dan la razón de cambio de volumen, nos pregunta cuánto tiene exactamente 4 pies de altura, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el volumen de un cono? Ya sabemos que esto es un tercio de pi por el radio cuadrado por la altura. Ya le dije el truquito, ¿no? Imagínense el círculo, que es el área del círculo, pi radio cuadrado. Y un tercio de la altura, así como el cilindro circular recto, ¿no? Que en cambio decimos pi radio por la altura. ¿Sí? Aquí sería un tercio en cambio. Muy bien, entonces nos dan esta, que esa sería B, nos dan esta, que esta sería H, y tenemos como que el polizón, ¿verdad? La R. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar R en función de H. Para eso nos dan esto de acá, ¿verdad? Que sabemos que es D. D es 2 veces el radio, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ok, entonces si H es igual a un cuarto del diámetro, entonces va a ser un cuarto que va a multiplicar en lugar del diámetro a 2R, ¿no? Si yo simplifico y simplifico, voy a tener que H va a ser igual a un medio de R, ¿sí o no? Muy bien, y de ahí simplemente pasaría a multiplicar el 2 y decimos que el radio va a ser igual a 2H, ¿sí? Muy bien, eso sería entonces, ¿sí? Repito, entonces, si H es siempre un cuarto del diámetro, entonces el diámetro sabemos que es 2R, en lugar de diámetro vamos a poner 2R. Simplificamos, 4 y 2, entonces me va a quedar un medio. Como yo sé que debo despejar R en términos de... Muy bien, acá ya vieron la respuesta, muy bien, muy bien. Como debe quedar R en términos de H, entonces, bueno, 2H, ¿sí? Vas a multiplicar el 2 y ya está. Entonces el volumen, ¿verdad? El volumen va a ser un tercio de pi por el radio al cuadrado. ¿Qué es el radio al cuadrado? 2H. Entonces va a ser 4H cuadrado por H, que sería H al cubo, ¿verdad? H al cubo.
¿sí? Sería más o menos similar a una esfera, ¿se dan cuenta? Si esto fuera radio, ¿no? 4 pi tercios, si fuera radio, sería una esfera, ¿no? Bueno, el volumen va a ser igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a baja ese 4 a multiplicar, ese 3 a multiplicar y se simplifica con este 3 y por lo tanto me va a quedar 4 pi de h cuadrado por dh de t, ¿verdad? ¿Sí? Baja ese 3 a por la derivada de la h, baja ese 3. Con este 3 se va, me va a quedar 1 por pi por 4, sería 4 pi, h cuadrado, por la derivada de h con respecto al tiempo. Esa es la que nos están preguntando y por lo tanto vamos a despejarla, ¿no? Entonces dh con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser la derivada del volumen con respecto al tiempo entre 4 pi h cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que la derivada de h con respecto al tiempo va a ser igual a derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Cuánto es eso? 16 pies cúbicos entre segundos entre 4 pi h cuadrado. H cuadrado, ¿cuál es? 4 pi cuadrados, entonces sería 16 pi al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 16, 26 se va y me va a quedar estos pies cuadrados, se va con esto de acá y derivada de h con respecto al tiempo va a ser un cuarto de pi, ¿sí? Un cuarto de pi por pies entre segundos, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá me decían 4 entre pi. Igual está bien el intento, ¿no? Eh, todo claro, algún punto donde no cuadramos, no sé, ahí me comentas. La longitud no era como, no sería como el diámetro. La longitud. No, la longitud era la altura. Recuerda que yo les comenté que la longitud se refiere en este caso a la altura, ¿no? Dice la longitud de la arena es la altura. Ah, ya. Porque, ajá, sí, porque recuerda que la razón de cambio que se están preguntando es con respecto a la altura del tiempo. Entonces, si dices que la longitud es el diámetro, ya no tendrías cómo hacer. Ajá. Siempre deben estar en los mismos términos. Muy bien, entonces esta era la respuesta. Pero muy bien el intento. Y por cierto, recuerda que es pies, no metros. ¿Sí? Listo, entonces vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Para que vayan anotando. Compañero, disculpa, Bien. ¿puedes enunciarme la parte del problema anterior que resolviste, por favor? El anterior a este. Sí, sí, por favor, solamente indícame eso, nada más. Porque sí lo escribí tal y como lo resolviste en la pizarra, por favor. O sea, este no, ¿verdad? El anterior. El de la sombra. Una lámpara proyectadora situada sobre el piso. Recuerda que igual lo puedes ver en el video, que ya mismo se sube. Una lámpara proyectadora situada sobre el piso ¿Ya? ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Listo. Punto. Si un hombre de 2 metros de alto, si un hombre de 2 metros de alto ¿Ya? camina desde la lámpara hacia el edificio. Camina desde la lámpara hacia el edificio. Ya. A una velocidad de 1.6 metros, a una velocidad de 1.6 metros en 3 segundos. Ya. Pregunta, ¿con qué rapidez decrece su sombra? ¿Con qué rapidez decrece su sombra? Ya.
proyectada sobre el edificio, ¿Ya? cuando se encuentra a 4 metros de este. Cuando se encuentra a 4 metros de este. Gracias. Vale. Ok, vamos con el siguiente entonces. Un avión está volando. Un avión está volando paralelo al suelo. ¿Sí? Un avión está volando paralelo al suelo. Le voy a dibujar porque en este ejercicio les daban el dibujo. Un avión está volando paralelo al suelo. ¿Sí? Digamos que aquí está un avioncito. Saben, me perdonan mis dibujos. Y tururururun, tururururun. Ya, aquí está la letra. Ya, no importa. Un avión está volando paralelo al suelo. ¿Sí? A una altura de 6 kilómetros. A una altura de 6 kilómetros. Hasta acá se ve. Hasta acá, ahí. A una altura de 6 kilómetros. Y a una velocidad constante. Y a una velocidad constante. Y a una velocidad constante de 15 kilómetros entre minutos. De 15 kilómetros entre minutos. Si el avión vuela directamente sobre un edificio, punto, si el avión vuela directamente sobre un edificio de altura despreciable, si el avión vuela directamente sobre un edificio de altura despreciable, y este es el edificio, este de aquí, ¿sí? Pequeñito que ven acá. Si el avión vuela directamente sobre un edificio de altura despreciable, calcule la razón a la que cambia la distancia, calcule la razón a lo que cambia la distancia de la línea de vuelo entre el avión y el edificio 32 segundos después. ¿Sí? Calcule la razón a la que cambia. Si la distancia de la línea de vuelo entre el avión y el edificio, 32 segundos después. Entonces repito rápidamente. Un avión está volando paralelo al suelo a una altura de 6 kilómetros y a una velocidad constante de 15 kilómetros el minuto. Si este avión vuela directamente sobre un edificio de altura despreciable, calcule la razón a la que cambia la distancia de la línea de vuelo entre el avión y el edificio 32 segundos después. ¿Sí? Entonces este era el dibujito que les daban y les daban el texto. Entonces, con todo. Así mismo, tienen 6 minutitos.
Ok, bueno. Muy bien, entonces, ¿qué tal? ¿Me salió o no me salió? Y hasta la voz se me ha ido. Ya. ¿Sí? ¿Algún intento por ahí? Este también, bueno, la mayoría que hemos visto aquí han estado en exámenes. Entonces dice un avión está volando paralelo al suelo, ¿sí? Si dice paralelo al suelo, es decir que la altura se mantiene constante, ¿verdad? Porque recuerden rectas paralelas, entonces la altura se mantiene constante, ¿sí? Y eso es relevante. Altura constante, es decir, no está cambiando la altura, y si no cambia la altura, la razón de cambio de la altura sería cero, ¿verdad? Porque no está cambiando la altura. Un avión está volando paralelo al suelo a una altura de 6 kilómetros, ¿sí? Si dice paralelo, sabemos que las líneas paralelas nunca se intersectan, entonces se mantiene constante. A una altura de 6 kilómetros. Bueno, sabemos que son 6 kilómetros. Y a una velocidad constante, entonces la velocidad sí se mantiene constante, ¿no? Y es de 15 kilómetros entre segundos, ¿sí? Ahora, nótese que así sea que la velocidad se mantiene constante, se está moviendo, ¿verdad? Se está desplazando. Pero si lo vemos con respecto a la altura es la misma, entonces eso no está cambiando. No hay razón de cambio en la altura, no sube ni baja. Pero el desplazamiento sí se está moviendo, entonces ahí sí hay razón de cambio. Más adelante ya vamos a ver por qué. Porque todas estas explicaciones, a eso me refiero. Si el avión vuela directamente sobre un edificio de altura despreciable, calcule la razón en la que cambia la distancia de la línea de vuelo. Entonces, la distancia de la línea de vuelo, ¿sí? La distancia de la línea de vuelo, ¿dónde está? Entre el avión y el edificio 32 segundos después. 32 segundos después. Da igual a 32 segundos después. Muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos esto? Podríamos decir, ok, que podríamos ver como que si esto fuera un triángulo, ¿no? Fíjense que aquí está el borde, entonces esto sería un triángulo, o sea, donde está el avión y las cosas, ¿no? Entonces, a ver si en un minuto, esto no es kilómetros entre segundos, perdón, eso es kilómetros entre minutos. Sé que alguien lo ve. Kilómetros entre minutos. Y si lo dije entre minutos, porque lo repetí varias veces. Esto es kilómetros entre minutos. Entonces digo que si en un minuto recorro 15 kilómetros, ¿cuánto lo haré 32 segundos después, verdad? 32 segundos. ¿Un minuto cuánto es? Son 60 segundos, ¿no? Entonces 32 segundos, ¿cuánto va a ser? Este por este entre este, ¿no? 32 por 15 entre 60. Quinceava 1, quinceava 4, mitad 2, mitad 16, mitad 2, mitad 8. Entonces, 8 kilómetros, ¿sí? 8 kilómetros. Muy bien, entonces ya tenemos 8 kilómetros. Entonces, ¿qué debemos plantear aquí? Bueno, se va a plantear el triángulo rectángulo, ¿no? Por eso le dije, puede ser como que se imaginan que en lugar de que esté acá, esto hubiera estado aquí, ¿verdad? Y esto es perfectamente un triángulo, como que si no estuviera el avioncito, aquí estuviera un punto. Sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces la distancia puede ser, por ejemplo, como z. Esta puede ser x, y aquí, ya que estamos diciendo altura, vamos a dejarlo como altura. Entonces la z cuadrada va a ser igual a la altura del cuadrado más el x al cuadrado, ¿sí? Y así ya podemos llegar a calcular esta distancia que nos preguntaban. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto sale z entonces. ¿De dónde lo puedo sacar? Z al cuadrado va a ser igual de la altura al cuadrado. ¿Cuál decía que era la altura? 6 kilómetros, ¿sí?
El X lo acabamos de sacar, ¿verdad? Porque 32 segundos después sería cuando X está en 8 kilómetros, ¿sí? En 8 kilómetros. Entonces, como que te preguntaran, ¿cuántos kilómetros ha viajado en 32 segundos? 8 kilómetros. Si le saco la raíz a z cuadrado, ¿verdad? Me queda que, perdón, y esto es al cuadrado, ¿no? Esto es al cuadrado. Entonces me queda que z, la raíz de 36 más 64, ¿sí? Kilómetros al cuadrado ambos. Y si le saco la raíz, como les mencionaba, entonces sería 6 aquí, era 4, sería 70 y 30 sería 100, raíz de 100, eso es 10 kilómetros, ¿verdad? Sacándole ya la raíz. Muy bien, ya tengo para z. Ahora, si esta es la ecuación objetivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Derivar esa, ¿verdad? Si yo la derivo, esto me va a quedar 2z, 2z de la derivada de z con respecto al tiempo es igual a 2h de la derivada de h entre el tiempo y más 2x de la derivada de, no h, sino x, con respecto al tiempo. Si se dan cuenta, tengo un 2, un 2, un 2, entonces puedo simplificarlo, ¿verdad? Se puede ir este 2 con este 2 y con este 2. La h no será una constante. Así es, así es. Y este z, eso porque ya se los mencioné, pues, ¿no? Pero bueno, si igual te das cuenta, chévere. Este z pasa a dividir, y ahí es donde aplicamos lo que yo les mencionaba y les explicaba al inicio, ¿no? La pregunta es la distancia, ¿verdad? La distancia del edificio al avión. Entonces ahí pasa a dividir este z. ¿Y qué me queda arriba? Como les mencionaba, h por dh y dt y más x por dx y dt. Y me va a decir, ah, pero, ok, esta es la que quiero saber. Yo sé la razón de cambio de x, pero yo no sé la razón de cambio de h. Ahí es cuando les mencionaba al inicio del ejercicio, ¿no? Que me dice, vuela a una altura paralela. Dos líneas paralelas nunca se intersectan. Eso quiere decir que nunca va a haber una razón de cambio en altura. Lógicamente, cuando aterrice y cuando arranque sí, pero en este ejercicio, específicamente en esta parte del vuelo que me está diciendo, no hay una razón de cambio de la altura. Y por eso esto es 0. Y a 0 por h, que h sería 6. No nos interesa porque ya 0, ¿no? No hay una razón de cambio y por lo tanto 0, y ahí ya puedo simplemente responder a mi pregunta. ¿Sí? Y digo que, ok, la razón de cambio de la distancia va a ser igual a x. ¿Qué era x? Nosotros ya lo sacamos, ¿verdad? Decíamos que era 8 kilómetros. Por la razón de cambio de x, que es 15 kilómetros el minuto, ¿verdad? Porque recorre 15 kilómetros cada minuto. Y me faltó el 15. ¿Sí? Muy bien. Y z, sabemos que son 10 kilómetros. Entonces, un kilómetro con un kilómetro se va. Podemos decir que mitad 5, mitad 4, quinta 1, quinta 3. Entonces, la respuesta de la razón de cambio de la distancia, ¿verdad? Como estamos hablando de una sola unidad, es la distancia de quedar en términos de un kilómetro. Entonces, 4 por 3 es 12 kilómetros entre minutos. Y esa era la respuesta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Una pregunta antes de que se vayan. ¿Qué tema han visto hasta ahora en sus clases? Aproximaciones y variación. Ok. Entonces, eso vamos a ver el día viernes. ¿Alguien más ha visto algo distinto o solo hasta ahí? También cómo realizar las gráficas. Ya. Sí, el día viernes vamos a ver esos dos temas y con eso acabaría. La verdad, como les mencionaba, me sorprende que hayan llegado tan lejos esta vez. Eso quiere Podemos decir, ver también ¿sí? el teorema de los puntos críticos. Problema de punto. Claro, eso se ve en las gráficas de las funciones. Eso se ve en la gráfica de las gráficas sofisticadas.
de los puntos críticos. Eso para cuando un máximo, cuando un mínimo. Y así. Listo, chicos. Entonces, de aquí al día viernes para cubrir esos temas que nos faltarían. ¿Sí? Una El pregunta, edit- los temas de hospital, algo así, ¿cuándo se ve eso? Yo creo que ya sería el segundo parcial, porque ya no recuerden que su examen es el lunes, creo. Entonces ya para el segundo parcial, después de la semana de exámenes, ahí. ¿Sí? Disculpen, ¿dónde puedo encontrar el video cuando ya lo subas? Aquí el número, no sé si te sale, creo que ya está después, pero aquí lo voy a poner 09 63 Por favor, 74 sí, por favor. 46 14. Ahí está. Ese el número. Los de ya les también. No sé qué es AA. Aprendizaje activo. Ah, ya. Claro, sí. Igual hay ayudantes para esos cursos, ¿no? Yo estoy para los que son los generales, que sí están en línea y creo que uno de ustedes, uno de sus cursos sí está presencial. Disculpa, no me ha llegado ningún. Ah, perdón, es que sale el mensaje directo, espérame. Total para todos. 09 63 74 46 14. Ese es. Gracias. Entonces, me escriben ahí, yo les envío un TXT. Ahí están creo que los primeros 6 videos, pero igual con cualquiera de ellos ustedes llegan a mi canal de YouTube y, y las clases están ordenadas, así que no hay problema con eso. Y están públicas, a eso me refiero también. Ok, muy amable. Listo. O Alexander Márquez. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Pasen bien. Gracias. De nada, hasta luego. Gracias.